Era octubre de 1986 y los médicos habían sido categóricos. Freddie Mercury no debería estar de pie, mucho menos cantando frente a miles de personas. Pero esa noche en Wembley, algo extraordinario estaba a punto de suceder que desafiaría todo lo que la medicina creía posible sobre los límites del cuerpo humano cuando el espíritu se niega a rendirse. Suscríbete y activa la campanita para descubrir cómo la pura voluntad puede superar cualquier diagnóstico médico. El backstage del Wembley Arena parecía más una unidad de cuidados intensivos que el camerino de una superestrella del rock. Freddie Mercury yacía en un sofá conectado a un nebulizador que bombeaba medicamentos directamente a sus pulmones inflamados. Su temperatura corporal había alcanzado los 39 grados centígrados esa mañana y una infección respiratoria severa había reducido su capacidad pulmonar a menos del 60% de lo normal. Los médicos del tour habían sido claros. Cancelar el concierto no era solo recomendable, era médicamente imperativo. La bronquitis aguda que había desarrollado Freddie durante la gira europea de Queen se había complicado con una infección bacteriana que atacaba directamente su sistema respiratorio. Para cualquier persona normal, esto significaría semanas de reposo absoluto. Para un cantante profesional, era potencialmente el fin de su carrera. Los especialistas que lo examinaron esa tarde fueron brutalmente honestos. Intentar cantar en su condición actual podría causar daño permanente a sus cuerdas vocales, o peor aún, podría colapsar completamente. Pero Freddie Mercury nunca había sido una persona normal. Mientras los médicos discutían protocolos y riesgos en el pasillo, él observaba por la ventana a los miles de fans que ya se congregaban fuera del venue. Habían viajado desde toda Europa. Algunos habían acampado durante días para conseguir las mejores posiciones. En sus rostros veía esa expectativa pura que solo los verdaderos fanáticos del rock pueden mostrar. Esa fe ciega en que su ídolo les daría una noche inolvidable sin importar las circunstancias. Brian May, John Deacon y Roger Taylor rodeaban a su frontman con expresiones de preocupación genuina. Habían visto a Freddie superar obstáculos antes, pero nunca algo tan físicamente desafiante. Su voz, esa herramienta perfecta que había definido el sonido de Queen durante más de una década, sonaba ronca y quebrada cuando intentaba hablar. Cada respiración parecía requerir un esfuerzo consciente y el simple acto de mantenerse erguido lo dejaba visiblemente agotado. El médico principal del tour, Dr. Richardson, había trabajado con las bandas más grandes del mundo, pero nunca había enfrentado una situación tan médicamente clara y artísticamente compleja. Sus instrumentos no mentían. La capacidad respiratoria de Freddie estaba severamente comprometida. Su garganta mostraba signos de inflamación severa y su cuerpo luchaba contra una infección que requería reposo inmediato. Desde cualquier perspectiva médica racional, Freddie Mercury no tenía ninguna posibilidad de completar un concierto de 2 horas, pero había algo en los ojos de Freddie que desafiaba todos los diagnósticos médicos. Una determinación que parecía alimentarse de una fuente de energía que ningún estetoscopio podría medir. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, pero sus palabras tenían la fuerza de un rugido. No voy a decepcionar a esa gente. Encontraremos la manera. Era una declaración que sonaba más a acto de fe que a decisión racional, pero quienes conocían a Freddie sabían que cuando tomaba una decisión así, el universo entero parecía conspirar para hacerla realidad. La banda y el equipo técnico comenzaron a improvisar soluciones que nunca antes habían intentado. Se instalaron humidificadores adicionales en el escenario para mantener el aire lo más suave posible para los pulmones de Freddie. Se prepararon inhaladores de emergencia en puntos estratégicos, ocultos entre los amplificadores. Se modificó la lista de canciones, eliminando las notas más altas y los pasajes más demandantes vocalmente. Era como prepararse para una cirugía a corazón abierto, pero en un escenario de rock. 2 horas antes del show, Freddie comenzó su ritual de preparación más intenso de toda su carrera. Sesiones de vapor con eucalipto para abrir sus vías respiratorias,
ejercicios de respiración que había aprendido de cantantes de ópera y una meditación profunda que lo conectaba con esa fuente interior de energía que había alimentado todas sus actuaciones legendarias. Su cuerpo estaba fallando, pero su espíritu se preparaba para la batalla más importante de su vida artística. Cuando las luces del Wembley se atenuaron y los primeros acordes de Bohemian Rhapsody resonaron por el arena, algo mágico comenzó a suceder. Freddie emergió de las sombras del escenario como un gladiador entrando al Coliseo, y aunque su cuerpo se tambaleaba ligeramente, su presencia llenaba cada centímetro del venue. Los primeros versos salieron de su garganta con una fragilidad hermosa que añadía una dimensión emocional completamente nueva a la canción. El público, inicialmente sin saber nada sobre la condición de su ídolo, comenzó a percibir que algo era diferente esa noche. La voz de Freddie tenía una cualidad más íntima, más vulnerable, pero paradójicamente más poderosa. Era como si la enfermedad hubiera despojado todas las capas superficiales de su técnica vocal, dejando solo la esencia pura de su alma artística. Cada nota era un acto de voluntad pura, cada frase una victoria sobre las limitaciones físicas. Los médicos, observando desde el lateral del escenario con equipos de emergencia listos, presenciaban algo que desafiaba todo su entrenamiento científico. Los monitores cardíacos mostraban que el ritmo cardíaco de Freddie se había estabilizado en niveles casi normales, a pesar del esfuerzo físico extremo. Su saturación de oxígeno, que había estado peligrosamente baja durante todo el día, comenzó a mejorar gradualmente. Era como si el acto mismo de cantar estuviera curando su cuerpo de maneras que ningún medicamento podría lograr. Durante Radio Gaga, cuando todo el arena coreaba al unísono, Freddie encontró una segunda ola de energía que parecía surgir directamente de la conexión con su audiencia. Los 12.000 fans presentes se habían convertido involuntariamente en una fuente de energía colectiva que alimentaba a su ídolo enfermo. Sus voces combinadas creaban una resonancia que parecía vibrar a través del cuerpo de Freddie, dándole fuerza donde la medicina había encontrado solo debilidad. Brian May, tocando su guitarra mientras observaba a su compañero de banda desafiar todas las expectativas médicas, más tarde describiría ese momento como presenciar un milagro en tiempo real. Roger Taylor, desde su batería, podía ver cómo Freddie se transformaba gradualmente de un hombre enfermo en una fuerza de la naturaleza. John Deacon, siempre el más observador del grupo, notó cómo la respiración de Freddie se había vuelto más profunda y controlada a medida que avanzaba el concierto. La verdadera prueba llegó durante We Are the Champions, la canción que requería el mayor rango vocal y la mayor potencia pulmonar. Los médicos se prepararon para lo peor, seguros de que este sería el momento donde el cuerpo de Freddie finalmente se rendiría ante las limitaciones físicas. Pero cuando Freddie alcanzó las notas altas del coro, su voz no solo sostuvo las notas, sino que las proyectó con una claridad y potencia que rivalizaba con sus mejores actuaciones cuando estaba completamente sano. El fenómeno que estaba ocurriendo esa noche en Wembley tenía precedentes en la literatura médica, pero eran casos extremadamente raros. Los psicólogos deportivos habían documentado situaciones donde atletas superaban limitaciones físicas aparentemente imposibles a través de lo que llamaban estados de flujo extremo. Pero nunca se había registrado un caso tan dramático en el contexto de una actuación musical de 2 horas completas. Durante el solo de guitarra de Brian en Brighton Rock, Freddie aprovechó esos minutos para recuperarse, pero en lugar de mostrar agotamiento, parecía estar absorbiendo energía directamente del aire del venue. Los técnicos de sonido notaron que su respiración, amplificada por los micrófonos de ambiente, había adquirido un ritmo casi meditativo. Era como si hubiera encontrado una forma de sincronizar su sistema respiratorio comprometido con el ritmo de la música misma. La audiencia, aunque aún inconsciente del drama médico que se desarrollaba ante sus ojos, respondía a la intensidad emocional única de la actuación. Muchos fans comentarían más tarde que había algo especial en la energía de Freddie esa noche, una vulnerabilidad y una fuerza que creaban una combinación hipnótica,
Sin saberlo, estaban siendo testigos de uno de los ejemplos más extraordinarios de triunfo del espíritu humano sobre las limitaciones físicas. Cuando llegó el momento de Bohemian Rhapsody, en su versión completa, incluyendo la sección operática que demandaba cambios vocales extremos, los médicos intercambiaron miradas de incredulidad. Freddie no solo estaba completando cada sección, sino que estaba añadiendo ornamentaciones vocales que no había intentado en meses. Su voz había encontrado una nueva dimensión, más rica y expresiva, como si la enfermedad hubiera eliminado todas las inhibiciones y dejado solo la esencia pura de su genio artístico. El clímax del concierto llegó durante el encore, cuando Freddie, ahora visiblemente sudando pero con una energía que parecía sobrenatural, dirigió al público en una versión de We Will Rock You que hizo temblar los cimientos del Wembley Arena. Su voz, que había comenzado la noche como un susurro ronco, ahora comandaba a 12,000 personas con la autoridad de un emperador romano. Los médicos observaban sus instrumentos con expresiones de asombro científico puro. Cuando las luces finales se atenuaron y Freddie hizo su reverencia final, algo extraordinario había ocurrido. No solo había completado un concierto que médicamente debería haber sido imposible, sino que había entregado una de las actuaciones más emocionalmente poderosas de toda su carrera. Los análisis médicos posteriores mostrarían que su capacidad respiratoria había mejorado durante el transcurso del concierto, un fenómeno que desafiaba toda lógica médica convencional. El Dr. Richardson, en su informe médico posterior, escribiría: «En 30 años de medicina, nunca había presenciado una recuperación tan dramática y aparentemente imposible. Los parámetros vitales del paciente no solo se estabilizaron durante la actuación, sino que mejoraron significativamente. Este caso desafía nuestro entendimiento actual sobre las limitaciones del cuerpo humano cuando está impulsado por una voluntad extraordinaria». En las semanas siguientes, la historia de esa noche se convirtió en leyenda dentro de la comunidad médica especializada en medicina del espectáculo. Universidades comenzaron a estudiar el efecto Mercury, tratando de entender cómo la pasión artística podía superar limitaciones fisiológicas aparentemente absolutas. Pero para quienes estuvieron presentes esa noche, no necesitaban explicaciones científicas. Habían presenciado pura magia humana. Freddie, en entrevistas posteriores, describiría esa noche como la vez que mi alma decidió cantar a través de un cuerpo que había decidido rendirse. Explicaba que en algún momento durante Radio Gaga había sentido como si una fuente de energía completamente externa hubiera tomado control de su sistema respiratorio. No era solo adrenalina o determinación, era algo más profundo, más conectado con la esencia misma de por qué había nacido para ser un performer. La historia médica de esa noche se convirtió en un caso de estudio en escuelas de medicina de todo el mundo. Pero más allá de su importancia científica, representaba algo fundamental sobre la naturaleza humana, que existen fuerzas dentro de nosotros que pueden superar cualquier diagnóstico, cualquier limitación, cualquier expectativa sobre lo que es posible cuando el propósito es lo suficientemente poderoso. Años después, cuando Freddie enfrentaría desafíos de salud aún más serios, recordaría esa noche en Wembley como prueba de que el espíritu humano tiene recursos que la medicina aún no comprende completamente. Había demostrado que cuando la pasión por el arte se encuentra con una voluntad inquebrantable, pueden ocurrir milagros que desafían toda lógica científica. Para los fans que estuvieron presentes, esa noche se convirtió en más que un concierto. Se convirtió en una lección de vida sobre el poder de la determinación humana. Habían visto a su ídolo transformar la debilidad en fortaleza, la enfermedad en arte, las limitaciones en trascendencia. Era la prueba viviente de que algunos seres humanos están hechos de un material diferente, capaces de logros que desafían todas las expectativas. La medicina puede medir muchas cosas sobre el cuerpo humano, pero esa noche en Wembley, Freddie Mercury demostró que hay fuerzas dentro de nosotros que ningún instrumento puede cuantificar. Su voz enferma se había convertido en un instrumento de sanación, no solo para él mismo,
sino para todos los que fueron testigos de ese milagro musical. ¿Y tú? ¿Has experimentado alguna vez un momento donde tu determinación superó lo que creías posible? Comparte tu historia en los comentarios y descubre cómo la pasión puede desafiar cualquier limitación.